saludar a nuestro primer invitado, don Salvador Freixedo. ¿Cómo estás, Salvador? Ya ves, aquí, viviendo todavía. 92 años lleva... ¿Cuántos años llevas traqueteando a los seres humanos? Bueno, el año 69, cuando los jesuitas me dijeron goodbye. Y ponte un poquito el micrófono un poquito más cerquita de eso. Sí. Pues desde el año 69 ando por la libre, cuando tuve que el Papa Negro Arrupe, que era el Sé bueno esta noche, yo te tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, y sobre todo hablando de iglesia, sé bueno, por favor. Sí, queremos seguir haciendo radio. Bueno, si yo ahora soy mucho mejor que hace 20 años por ahí. Pero bueno, con el padre Arrupe, que era el rector general de los órdenes de los jesuitas, al cual suelen llamar el Papa Negro, que era amigo mío. Negro porque va vestido de negro, no porque sea malo. Por eso. Era un santo hombre, la verdad. Vale. Hay que reconocerlo. Y cuando salió este libro, cuya portada tengo aquí, Iglesia Despierta, que salió hace una semana, los periodistas que me rodean, sí. Esto fue hace exactamente 40 años, esta foto tiene. Es decir, que algunos de ustedes no habían nacido todavía y otros andaban en pantalón corto todavía. Yo, por ejemplo. Y ahí pues empecé a interesarme por las cosas de los ovnis y por la fenomenología paranormal, que es lo que yo he investigado desde entonces, y eso me ha ayudado muchísimo a abrir la mente, porque yo tenía mente muy cerradita y creía lo que me habían dicho por ahí, pero empecé a darme cuenta de que había cosas dentro del dogma cristiano, al cual yo aprecio muchísimo y sigo siendo un cristiano bueno, a pesar de que algunos crean que soy hereje, y teóricamente soy un poco hereje, pero soy un buen cristiano, ¿verdad? Pero empecé a darme cuenta que hay cosas que no se resisten, la inteligencia. Vale, espera. Y el más grande don que nos ha dado los hombres, Dios a los hombres, úsenlo, porque mucha gente va a tener que reencarnar por no haber usado esto, para haber sido unos mentecatos durante toda la vida. Esto es la cabeza al cerebro. Déjame que me ponga de rodillas para pedirte la absolución, porque me lo has dicho que lo tengo que hacer, ¿lo hago? Sí. Dame la absolución por haberte hecho un homenaje hace poco tiempo. Señor. Me encontré hace pocos días. Ya me das la solución, me puedo levantar. Pues estoy vivo todavía. Y me ha hecho un homenaje ya. Y por eso le dije, a mí no me gusta andar con esos homenajes. Yo soy un pobre desgraciado que he tratado usualmente, me he equivocado muchísimas veces, pero eso sí, siempre he dicho lo que creo que debo decir, y soy casi alérgico a todas las autoridades, sobre todo estos mentecatos, estos sinvergüenzas. No empecemos. Que nos han rejado. Que queremos seguir haciendo radio. Esto es Radio Nacional, Espacio en Blanco, nuestro primer invitado de la noche, Salvador Freixedo. Tras esa introducción comienza ¿cómo dices tú? Bueno, a dar leña a diestro y siniestro. No lo perdáis. Esta noche nos visita un personaje controvertido, una leyenda en este mundo del misterio. Se trata de Salvador Freixedo, exjesuita, escritor, divulgador de misterios varios. Sobre él nos cuentan en la red. Casi medio siglo después de haber publicado Mi Iglesia duerme, lo que le costó una suspensión ad divinis y su salida de la orden de los jesuitas, Freixedo vuelve a dar un toque de atención sobre la Iglesia, menos virulento quizá que en ocasiones anteriores. Con respeto, pero haciendo uso de su libertad y sin tratar de hacer un inventario, el exjesuita analiza lo que él denomina pecados y virtudes del cristianismo. Así nos recuerda la Inquisición, las cruzadas, la imposición de la fe por la fuerza a los pueblos paganos, el fanatismo generalizado y la intolerancia de tiempos pasados, así como un apego a la riqueza y a los poderosos. De todo esto ya han pedido perdón los últimos papas en repetidas ocasiones.
pero también nos habla de sus muchas virtudes, como haber erradicado los sacrificios humanos y las prácticas de canibalismo en algunas culturas, o haber llevado la medicina a los pobres. Nos habla también de haber predicado la igualdad entre los seres humanos, o haber defendido los derechos de la mujer, haciendo hincapié en la gran labor que en la actualidad realiza la Iglesia Católica con los pobres y desfavorecidos, en hospitales, residencias de ancianos o centros de drogadicción y de reinserción. Habla Freixedo de la necesidad de un nuevo aggiornamento y que la Iglesia, sin perder lo esencial de su doctrina, necesita adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. Y sobre todo apunta a que hay que volver a Jesús, al mandamiento del amor, al de sentirnos hermanos, la auténtica esencia de su mensaje. Conocerán que sois de los míos si os amáis, dice el Evangelio. Escuchemos sus primeras palabras en este programa especial. Salvador, ¿en qué ha cambiado tu idea en estos 40 años de la Iglesia? En ese primer libro que escribiste, ¿Iglesia Dormida era? No, Mi Iglesia Duerme. Iglesia Duerme. Mi segundo libro. Con el primer libro, que era examen de conciencia para cristianos distraídos, Batista me expulsó, yo estaba entonces en Cuba, me echó de Cuba. Ahí no me metieron en la cárcel ni nada. Donde me metieron en la cárcel fue en Venezuela. Y me metieron en la cárcel porque iba a hablar en televisión, figúrese usted. Al día siguiente, el obispo de San Juan llamó al arzobispo de Caracas y le dijo, cuidado que ahí va ese monstruo. Y el otro, enseguida, entonces gobernaban los copellanos, que eran los socialcristianos, que ni eran sociales ni eran cristianos, pero bueno, total, que me mandaron a la policía, y me metieron en la cárcel para que no hablara, y me largaron al día siguiente. Pero has seguido hablando, Iglesia Dormida, Iglesia Despierta. ¿En qué? Y ahora, a los 40 años de mi iglesia Duerme, pues he publicado Mi Iglesia Despierta, que parece que sigue dormida todavía, ¿verdad? ¿En qué ha cambiado la Iglesia en esos 40 años para ti? Bueno, creo que está empezando a cambiar ahora, porque este Papa yo tengo gran afecto por él, no solo porque sea jesuita, yo no lo conocí nunca, pero sí, se ve que tiene una idea mucho más cristiana en el sentido de Cristo, es decir, que la Iglesia no es una cosita cerrada, como las ha ido haciendo. Cristo dijo el secreto para que los hombres no nos matemos unos a otros, es ámense, es el programa de vivencia. Mientras han fallado y han fracasado todas las demás ideologías, el marxismo, el socialismo, incluso el cristianismo no se ha practicado nunca. Los cristianos no nos hemos amado los unos a los otros, no hemos, como dice el Papa, dice que hay que ayudar a los pobres, se ha bajado, por eso yo tengo gran esperanza en este Papa. Vale, dime una cosita, hablabas en ese libro del concepto de Dios, ¿qué tiene que ver el Dios con el Dios cósmico del cual tú hablabas? ¿Tiene alguna relación? El cristianismo ha tenido la desgracia de heredar el Dios del judaísmo, y el Dios del judaísmo, aquel Jehová que aparecía en el paraíso terrenal, era tan serpiente como las serpientes. Aquella era otra serpiente que se disfrazó de Dios y engañó al pueblo hebreo. Y sigue engañado al pueblo hebreo. ¿Por qué? Lo sabemos, porque le dijo, eres mi pueblo escogido. Lo escogió. Si viene ahora Jehová y me dice, Salvador, te voy a escoger, digo, por favor no me escojas, porque si me defiendes como defendiste a tu pueblo, que es el paleado del mundo, a los judíos, me va a ir muy mal, de modo que escógete a otros por ahí. Eso es la idea de un Dios cerrado, y además vengativo, cruel, porque el Jehová de la Biblia no lo invento yo. Vayan ustedes a ver cómo le decía a Abraham, peleate con los amorreos, los abuseos y por ahí, y a Moisés sobre todo, no dejes andante, piante ni mamante en algunas ocasiones. Ese Dios iracundo es el que hemos heredado los cristianos. No, hay que heredar el Dios de Jesucristo, que había a la prostituta y le dice a la prostituta, mujer, ¿quién te condena? Se fueron todos, Señor. Y dice, pues yo tampoco te condeno.
De modo que ese es el Dios de amor, el Dios que nos dice, como gran dogma, ama a tu prójimo, no hagas trampas, yo he venido para servir, para ser servido, he venido para servir a quién, a los pobres, a los necesitados y por ahí. Eso es el cristianismo, despojándose de grandes templos, grandes capizallos y grandes ceremonias, y luego apartándonos sobre todo con ciertos dogmas como el dogma del infierno. Hablaremos de ello ahora. Hablaremos ahora de ello. Dime una cosita, ¿qué tiene que ver ese Dios con los extraterrestres? ¿Era un extraterrestre? Total. Este libro, Teovenología, que yo se lo recomiendo, modestia aparte, ¿verdad? Es lo último que yo había escrito. Y este libro, yo trato de la relación íntima. No hay religión que se pueda explicar sin acudir a los ovnis, y religión están totalmente unidos, directamente unidos. Porque lo vemos ya en el mismo Génesis, lo estamos viendo, ¿verdad? Y ha seguido siempre en todas las... Hay muchas religiones en el mundo, en todas ellas están los dioses, porque al principio, cuando el hombre era más primitivo, se presentaban esos señores y la gente los adoraba como dioses. Hoy día ya no nos pueden engañar y vienen como astronautas y por ahí, pero siguen siendo los mismos seres, los seres que nos dominan, que son... Los hay de todos los tipos, pero sobre todo, y en eso quiero hacer hincapié, hay una especie de raza, que esos son los que nos han esclavizado. Y hoy día el género humano, la mayoría, ustedes son, pero vamos, tienen suerte, son millonarios. ¿Por qué? Como el mundo occidental no pasan casi hambre, algunos la pasarán, pero bueno, comparado con los horrores que están padeciendo en el mundo mucha gente, nosotros realmente hemos tenido suerte. Y lo que tenemos que hacer es tener una idea de un Dios un poco más grande y pensar que Dios es un padre y no es un castigador y no es ningún tirano ni cruel, que es la idea que hemos heredado de este Dios furibundo de los judíos. Ya, pero dime una cosita antes de pasar a la segunda parte, no tenemos mucho tiempo, que hay gente esperando. Ese Dios, o hay una serie de seres que nos están controlando, reptilianos decías. No, sí, es de todas las... Mira, hoy hay muchas razas de muchos planetas, porque la gente sigue pensando en el ovni como una cosa. No, son lo mismo que hay muchas patrias aquí en nuestro mundo. Cada planeta es una patria diferente y se pelean unos con otros, y los hay buenos, los hay neutrales y los malos, pero sobre todo hay una raza que ha dominado a muchas otras. Lo mismo que hay aquí pueblos como han sido los rusos, como son, qué sé yo, los japoneses con los chinos. Hay razas que son dominantes y son crueles, son terribles, y esa raza hace muchos años que vino y tiene a la humanidad esclavizada. ¿Cómo la tiene esclavizada? Porque este mundo, créeme, es un valle de lágrimas. Vuelvo a decirle, ustedes son millonarios, pero para la mayor parte del mundo, para la mayor parte de la gente, este mundo es un infierno. Y cada día se está convirtiendo más en un infierno. Nosotros no nos caemos en la cuenta, pero si ustedes supieran lo que pasa en Afganistán, en Pakistán, en Congo, 800.000 tutsis a golpe de machete, figúrate qué río de sangre hace unos años. Pero aquí comemos y vivimos todos los días, estamos bien. Y eso es porque estamos dominados por una raza sanguinaria, que es una raza que cuando se presenta tiene forma de reptil. Esto no se lo creen mucha gente por ahí, pero hay tanta gente que ha sido testigo de eso, y yo conozco mucha gente, porque muchas de estas cosas que yo las he vivido y algunas las he padecido. Salvador Freixedo es nuestro invitado, estamos en Radio Nacional. Hay una segunda introducción que vamos a poner con él para tratar de aclarar un poco más. Os invito a escucharla y no os perdáis el resto de los invitados que están esperando. Salvador Freixedo cree en un Dios universal y grandioso, incomprensible por nuestra pequeña mente, desprovisto de los atributos del Dios del Pentateuco, en el que no cree, por tratarse de un Dios poseedor de todos los defectos de los humanos. Un Dios representado como celoso, vengativo, coleccionador de agravios, un Dios iracundo que se vuelve loco a la mínima, que envía plagas horrendas,
que tiene infiernos eternos. Un Dios que hasta hace poco tenía un limbo para echar a los niños que nacían sin bautizar. Eso se decía al menos. Que pide sacrificios de becerros y novillas, como los dioses paganos, y amor incondicional por encima de todas las cosas. Según Freixedo, un Dios así es un Dios falso. El infierno es una calumnia que los teólogos le han levantado a Dios, dice. No cree en tal cosa. Sin embargo, hace toda una exégesis sobre la figura de Satanás, en el que sí cree firmemente. No exactamente en el demonio del cristianismo, sino en una entidad o cohorte de espíritus malignos que tientan a los seres humanos, causándoles graves perjuicios y apartándolos del camino recto. Además, ve la influencia del príncipe de este mundo en la marcha a la deriva de la sociedad. En Iglesia Despierta deja una puerta abierta a la doctrina de la reencarnación, una creencia presente en gran parte de las religiones y culturas del mundo. Estas son algunas de las ideas de nuestro invitado de hoy. Pero hay más que esta noche queremos descubrir, como el tema de los extraterrestres y otros dogmas de la Iglesia. Escuchemos. Dices en tu libro, Salvador, ¿no crees en el infierno? No, el infierno es una calumnia que los teólogos le levantaron a Dios. ¿Entiendes? Un Dios Padre no puede tener infierno, porque el mismo Cristo nos dijo, como siendo, a pesar de que vosotros sois malos, me pedís una cosa, yo os la doy. ¿Cómo Dios, si es Padre, cómo os va a dar a vosotros cosas malas y por ahí? Y eso de decir que, achacarle a Dios, que nos lo han presentado como Padre, que realmente, si tienes un pecado, sobre todo que la Iglesia le ha dado un valor tremendo al pecado del sexo, casi el único pecado, un pecado de sexo en el cual tan fácilmente caemos los humanos porque es que lo llevamos dentro, un instinto, y no estoy nada, el sexo es la sal de la vida, cuando se hace como hay que hacerlo, pero ven, por un pecado de esos, que te den un infierno eterno y con fuego, vamos, eso usando un poquito la cabeza. ¿Quién ha dicho semejante salvajada? Pues sí, fue un gol que le metieron a los evangelistas, ¿verdad? Yo no creo de ninguna manera, y me parece, yo suelo decir a veces de una manera solemne, yo excomulgo a todo aquel que crea en el infierno. Vale. Una ofensa a Dios. Vale. Volvamos a ese Dios extraterrestre. ¿Nos controlan? ¿De qué manera nos controlan? Decías que con la televisión, hoy decías en la conferencia que has dado en el Congreso. Nos controlan de mil maneras. Hay un control mental total sobre la red. Hoy día el género humano, hace siempre, somos un rebaño. Procuren ustedes no ser borregos, pero es que somos un rebaño, nos controlan. No ellos directamente, no, ellos tienen sus, como dice en México, tienen sus achichincles, es decir, sus servidores. Los primeros son las autoridades mundiales, que ellos son los que las colocan. Las autoridades mundiales, cuanto más arriba miren ustedes, más sinvergüenzas son. Yo siempre he dicho, estamos regidos por la canalla gobernante, son unos sinvergüenzas totales. Cuanto más arriba, más sinvergüenzas son. Cuidado. No tienen inconveniente en hacer guerras, genocidios y todo eso. Eso los de arriba. Los de más abajo, nuestros, los que tenemos aquí, ya lo ven, lo que nos han hecho estos años, nos han estado robando asquerosamente, echándose ellos unos retiros estupendos, dándose sobrecitos por ahí, calificando, porque hay mil maneras de robar. Al Capone robaba tenía la valentía de robar a punta de pistola. Estos no roban únicamente con leyes que hacen, etcétera. Son unos sinvergüenza. Los de antes, los de ahora y los que van a venir, que ya están prometiendo, porque empiezan a robar antes de tener problemas. ¿Cómo nos defendemos de ellos?
de ese control que tenemos, porque te has calentado y has empezado a decir ya cómo defendernos de esos dioses. De los dioses de arriba. De los dioses de arriba. No caigan en la tentación que ahora hay mucho. Dicho de una manera general, no entren en su terreno. Mira, hay mucha gente, por ejemplo, que antes, hace unos años, andaban con la ouija y se metían con la ouija por ahí. Cuidado a quién invocan, porque hay esta gente que Cristo los conocía muy bien, y Cristo habla de esta gente en el Nuevo Testamento. Están atentos siempre a ver quién les abre la mente. No le abren la mente a nadie más que a ustedes, a gente conocida. Para mí, ¿quién es conocido hoy día? Jesucristo. ¿Y por qué es Jesucristo? Por la doctrina que nos dio, ¿entienden? Hubo un tiempo que yo estuve un poco rebelde contra él cuando salí. Sí, estaba rebelde porque vi dentro de la iglesia muchas cosas, pero hoy día, con los años, me he ido cayendo en la cuenta de que él es el único que tiene el programa real para que no nos matemos los unos a los otros. De modo que, primera cosa, admitir que estamos siempre sometidos a la tentación de lo que Cristo llama, porque hay gente que tiene que ver esto con Jesucristo. Cristo un buen día, dijo casi sin venir a cuento: y ahora viene el príncipe de este mundo, con el cual yo no tengo nada que ver y no puede conmigo. Y habría que decirle a Cristo: ¿y el príncipe de este mundo no eres tú? No. El diablo. El príncipe de este mundo, que San Pablo también conocía en el Nuevo Testamento, también conocía al príncipe de este mundo, pero no lo llama príncipe, le llama el Dios de este mundo. Y dice cosas muy curiosas San Pablo. ¿Qué dice de él? Este Dios de este mundo son los malos espíritus, dice él. Y dice otra cosa: que viven en las alturas. Hoy día los ovnis andan por las alturas. Eso dice San Pablo. Y San Pedro también sabe, en el Nuevo Testamento conocía a este príncipe de este mundo. San Pedro le llama el león rugiente, que está siempre presente a atentarnos. Contra eso es contra lo que nos tenemos que estar siempre atentos, porque que es dicho en lenguaje eclesiástico un ángel rebelde. Estos son extraterrestres rebeldes contra la ley cósmica que hay, que es no interferir en otros planetas, en otras naciones, igual que en el mundo. Una ley normal es que en una nación no interfiera en otra. Bueno, pues también. Y sin embargo, hay una razón de la Alfa Draconis, porque hoy vamos sabiendo mucho de dónde vienen estos extraterrestres malos, los malos, que son tan minoría que son una o dos razas nada más, que eso sí, tienen otros que ellos han creado. Por ejemplo, los pequeños que conoce todo el mundo, los famosos grises, muchos son criaturas de estos otros y los ayudan, ¿verdad? Pero los que mandan son los reptilianos. ¿Y por qué se llaman reptilianos? Porque cuando se presentan, en general tienen forma de reptil. ¿Esto quién lo inventa? Eso lo dicen los miles de personas que los han visto y que han padecido para ello, de los cuales yo he conocido a bastantes, que cuando me contaban la experiencia, por ejemplo, una mujer de que fue violada y qué cara tenía cara de lagarto. Eso, claro, se lo dicen a los ufólogos de salón y por ahí se ríen, y a los científicos se ríen mucho más por ahí. Pero eso, hoy día, el que no crea que en este mundo hay otros seres mucho más inteligentes que nosotros, que son unos nada más, una raza, la mayoría son buenos y no se meten con nosotros, pero hay una raza de la que hay que desmerecer. El que no crea que hoy día somos un rebaño y que hay otros seres inteligentes que son los que dirigen el mundo de mala manera, es un retrasado mental, por muchos títulos que tenga, universitarios, etcétera, etcétera. Déjalo ahí. Salvador Freixedo, nuestro primer invitado. Me han dado aquí una web para ponerse en contacto contigo, laregladeoroediciones.com. Ahí pueden tener información de tus libros. Y te doy las gracias, Salvador, por estos 30, 40 años de estar juntos, de quetearnos con tus ideas y de que sigas tan joven con esos 92 años que tienes. ¿Me dejas decir algo? Gracias, claro, breve. Yo les recomiendo que vayan a ese milagro que se llama Internet, que es un arma de doble filo que nos han dado los extraterrestres, porque mucha gente cree que hoy día con el dedito se arregla todas estas maravillas que están apareciendo por ahí. Creen que son nuestros ingenieros. No, eso
En parte se lo hemos robado nosotros a los ovnis. Hay muchos ovnis caídos, de los cuales hemos sacado muchas cosas. La gente no sabe, por ejemplo, en el ovni de Aztec, que se cayó el año 75, se cayó, había 14 hombrecitos de esos y por ahí. Fue la primera vez que los humanos vimos fibra óptica de ahí. Y de ahí los chips, los microchips, los cosas, toda esta la electrónica, avances, que en parte robado y en parte nos la han dado. ¿Por qué? Porque estas pantallitas con las cuales ahora se está atontando la humanidad, porque es un arma de doble filo, la han dado para idiotizarnos. Usted ve el daño que están haciendo esas pantallitas a la gente, es increíble. Vamos a acabar siendo esta juventud que viene ahora totalmente idiotas, porque están idiotizados, porque están todo el día con el dedito jugando por ahí. Que nos sirva un poco tus libros para adquirir conciencia. A lo mejor nos idiotiza más, ¿qué le vamos a hacer? Te doy las gracias. Pido un aplauso para El Salvador Freixedo, nuestro primer invitado.